bienvenidos todos. Gracias por compartir este espacio. Bueno, soy Iván Baldo, trabajo en netlabs.com, una empresa de open source, básicamente. Y bueno, la charla se trata sobre el hardware, software, performance y costos para inferencias de LLMs. Inferencia es, por ejemplo, cuando usamos un chatbot, le hacemos preguntas y responde. ¿Tá? Eso es inferir o generar. Bien. Tenemos poco tiempo, vamos a ir un poco rápido, pero si ven que algo no queda muy claro y necesitan que haga una pausa o repita algo en el momento, me lo dicen, y si no, hacemos preguntas después al final también. ¿Tá? Pero no sean tímidos, el espacio es para ustedes, así que, bueno, ahora, actualmente me encuentro como investigador en NetLabs y bueno, me encomendaron estudiar sobre inteligencia artificial, obviamente, o casualidad, el tema del momento. Todavía me considero un principiante en el tema, no es que estoy en cero, pero todavía tengo mucho para aprender. No vengo del palo del data science, es muy común que los data scientists ya hayan tenido más acercamiento al tema de inteligencia artificial. Bueno, no es mi caso, empiezo de cero en esto. Y bueno, soy un antiguo programador de larga data y más recientemente administrador de sistemas Linux y nube. Bien. Y bueno, me dijeron, che, empezá por las conclusiones, por las dudas, si alguno se tiene que ir antes de tiempo, así que acá están. Lo que vamos a ver es que sí es posible correr inferencia localmente, a un nivel, en el caso de Llama 2, esto fue hecho en abril, en el caso de Llama 2, a un nivel de inteligencia de GPT 3.5 Turbo, y en un servidor de un costo de $72.000 en Estados Unidos. Ese Llama 2 con toda su calidad. Y bueno, si hacemos un análisis de lo que nos cuesta la API, obviamente es muy variable según cómo lo usen, pero básicamente el costo de tener esto localmente es superior al de usar la API de OpenAI. Pero vamos a ver que en realidad sí hay razones para que uno lo use, ¿no? Localmente también. Bueno, lo otro que he visto desde que me metí en esto es que la verdad es un mundo muy cambiante, siempre hay mejoras en el software, los algoritmos y bueno, incluso en los sets de datos de entrenamiento hay todo un estudio de cómo se van mejorando los datos y eso genera mejores modelos. Y después, bueno, cuando hay una nueva técnica, un nuevo algoritmo, también surge el hardware que optimiza ese algoritmo o al revés, sale un hardware que podría permitir un uso mejor de si fuera un poco diferente el algoritmo, entonces lo adaptan. Hay un montón de sinergia y interrelación entre esas cosas. Entonces hay muchos cambios frecuentes y hay que leer mucho y mantenerse informado. Y lo otro que uno se topa con documentación que ya quedó obsoleta muchas veces, entonces ojo con eso. ¿Tá? Después, algo que es muy grave, muy serio, es que hay escasez de hardware. O sea, para correr inferencia de la más alta calidad, por lo menos la que está disponible, necesita cierto hardware que está todo el mundo comprándolo, sobre todo los hyperscalers, pero también muchas empresas grandes, y lo que dejan para uno son las migajas que de vez en cuando aparecen. Eso complica mucho, así que ojo con eso. Después, y bueno, básicamente hay mucho que estudiar, muchos pruebas de error, y bueno, ya está. Termina la charla. Si alguien trajo cartas, quiere jugar al truco. Nada, mentira. Bueno. Entonces, como les decía, hay mucho que aprender. No voy a entrar en esto porque no nos da el tiempo sino, pero sí hay modelos, tamaños, etcétera, etcétera. Hay todo tema de, bueno, cómo hacerle las preguntas, es todo un tema en sí mismo. ¿Tá? No es el objetivo de la charla, simplemente que se vea que hay un montón de términos acá para estudiar y no es tan fácil. Entonces, cuando a uno le encomiendan meterse en este mundo, hay demasiado para leer, hay muchas notas que uno va tomando, cada uno hacemos nuestro propio resumen, obviamente, pero también hay que ensuciarse un poco las manos. O sea, realmente la experiencia de hacer las cosas es donde te queda el conocimiento. Entonces, en el caso mío por lo menos, y el de la empresa, cuando lo hablé con mis pares, les pareció que era buena idea de repente enfocarse un poco en el benchmark de inferencia simple, o sea, nada de RAG o cosas con fine tuning, sino simplemente pura inferencia, hacer un chatbot con el mejor modelo abierto que haya, que en este caso era Llama 2. También hicimos un poco de enfoque en el tipo de clientes que tenemos actualmente y básicamente entendemos que estos clientes van a tener una baja concurrencia de 5 usuarios simultáneos por ahí, a medida que le van haciendo preguntas al chatbot, ¿no?
Y bueno, tenemos de los dos tipos. Hay clientes que prefieren el hardware local por un tema de soberanía de datos y otros están afín a usar la nube. ¿Tá? Pero cuando se usa la nube, nosotros en el caso de NetLab siempre recomendamos tratar de usarla como un utility computing, entonces usar tecnologías genéricas que no nos aten demasiado a un único proveedor. Si después queremos migrar a on-premise sea relativamente fácil poder hacerlo. Entonces, básicamente la configuración que haríamos en un hardware local es la misma que haríamos en la nube, ¿verdad? Y bueno, entonces nos propusimos la misión de definir cómo y en qué hardware correr inferencia, ¿no? Simple, así, pura inferencia. Y bueno, entonces el plan para poder hacer esto fue primero buscar a ver qué benchmarks hay en la vuelta para saber la velocidad, ¿no? Porque la idea no es inferir a 2 por hora, sino que necesitamos encontrar el hardware que nos permita inferir a esa calidad que queremos a una velocidad razonable, ¿no? Y bueno, encontramos sí un repo y un blog de Jamel Hussein que nos pareció bastante interesante, porque eran benchmarks pensados con baja concurrencia, entonces era el caso nuestro, pero él lo hacía en unas aceleradoras que no te permiten correr el modelo en toda su calidad, en todo su esplendor. Así que bueno, decidimos hacer un fork y ir adaptando esos benchmarks para hacer las pruebas, pero con hardware, con múltiples GPUs y más potente, y además con el modelo en toda su calidad. Y además agregamos más benchmarks y le agregamos containers a cada uno de los benchmarks. Así que bueno, le hicimos 11 pull requests de diciembre y por ahora no comentó ninguno, pero está todo bien. Después encontramos otro que ya usaba containers, pero lo encontramos medio tarde. Bien, entonces, digamos, el hardware para correr inferencia con toda su calidad es un poco costoso, un poco no, bastante. Entonces, uno no va a empezar con ese hardware y ponerse a hacer pruebas y sino que, a no ser que lo tengas ahí ociosamente el hardware, que no es el caso, entonces empezás por algo chico. Entonces empezamos por Llama 2 de 7 billones de parámetros, ¿tá? Es el modelo chiquito, y para eso precisamos 15 GB de RAM de video. Y bueno, acá tenemos cómo se calcula. Hay un proyecto que te da un montón de piques de cómo calcular ciertas cosas en cuanto a LLMs. Y bueno, también el otro objetivo que hicimos es usar bfloat 16. Es un tipo de datos que está optimizado para inferencia. Es diferente al float 16 y te permite un poquito más de calidad. Entonces, eso nos limita el hardware a usar a los que soportan NVIDIA CUDA 8 o posterior, que es la generación Ampere de NVIDIA o posteriores. Bueno, hay un servidor de AWS que tenemos a mano para poder usar. Sale $1,2 por hora en Virginia. Y bueno, al final más o menos precisás para correr todos estos benchmarks, el que quiera reproducirlos, son 220 GB de disco nada más. Los containers quedan un poco grandes, después hay varias conversiones del modelo que si bien es chico, se convierte a diferentes formatos para diferentes ejecutores de inferencia. Y bueno, después lo otro, capaz que algunos se está preguntando, tal vez no, pero está bueno hablarlo, es de por qué NVIDIA, ¿no? Todo el mundo ve tema de inteligencia artificial, la mayoría de la gente está usando NVIDIA, ¿no? Y hay escasez de GPUs NVIDIA, entonces ¿por qué no usar AMD? Ya que hay escasez de NVIDIA, usemos AMD. Bueno, en diciembre cuando empezamos, la verdad, para la mayoría de los frameworks la augmentación de AMD era muy escasa. Como que apenas estaban empezando a desarrollar para AMD y estaba muy verde en esa época. En abril está mucho mejor, ya hay documentación, pero sí hay ciertas inestabilidades con los controladores y es un poco suerte y verdad todavía. Entonces, todavía no es el momento de AMD realmente en producción. Esperemos que más a fin de año sí. Personalmente soy un fan de AMD porque el firmware es abierto, los controladores es abierto, la documentación de cómo programar el hardware es abierto, o sea, está muy bueno eso. Y bueno, después lo otro que no usamos fue, hay ciertas aceleradoras específicas para inferencia que, si bien están muy buenas, es un hardware un poco exótico porque no sé qué tan fácil será, por ejemplo, conseguirlo para Uruguay, tenés que importarlo. En las nubes hay algunos, pero no todos. Ya tenés el específico de cada nube. Entonces, preferimos, digo, en caso de recomendarle a un cliente para poder usar esto en producción, que use un hardware un poco más tradicional y bueno, por eso optamos por NVIDIA. Después, los tests que corrimos,
Generalmente la mayoría están pensados para correr en entornos de Conda, que es algo más específico para Python, y nosotros precisábamos y queríamos algo un poco más flexible, que no sea solo tan específico de Python, sino que se puedan cambiar incluso si algo está mejor pensado para correr con Debian o Ubuntu, poder correrlo en un container con Debian y Ubuntu, a pesar de que el servidor sea Red Hat o CoreOS o lo que sea. Así que, bueno, nos fuimos por el lado de los containers, sin duda. Y bueno, el servidor, optamos por usar Rocky Linux 9, usando Podman, que es lo más estable para lo que es Red Hat, obviamente. Y tiene una interfaz que se llama Container Device Interface, que permite vos decirle a cada container qué recursos de hardware puede usar directamente. ¿Ah? Entonces, así es como le decís, bueno, usame estas 4 GPUs, de repente tengo 8 y hago ciertos pods con 4 GPUs y otro pod con otras 4 GPUs, ¿verdad? Bueno, también tenemos muchos clientes que usan OpenGIST y Kubernetes, que son nuestros favoritos, entonces hacer estas pruebas con containers obviamente tiene todo el sentido del mundo. Bueno, agregamos los benchmarks, como le decía, y cada benchmark son 9 preguntas en total que le hace a la inteligencia, y la primera es de warm-up. Porque ¿qué pasa? Al principio como que los primeros accesos a memoria y ciertas cosas son más lentas, entonces eso lo descartamos y se toman los 8 restantes y limitamos las respuestas a un tamaño de 200 tokens, que son aproximadamente casi que palabras. Es como un 70% de una palabra un token. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. Vamos a configurar el servidor. Y algo que en realidad hay un montón de documentación, etcétera, etcétera, y se traduce a esto. Si esto copian y pegan en un Rocky Linux 9 o un Red Hat 9, les va a andar. Básicamente es instalar Podman, Git, obviamente. Pell Release para que podamos usar DKMS, que es un sistema para autocompilar módulos del kernel cuando actualizamos el kernel. Y bueno, agregamos el repo de CUDA de NVIDIA, instalamos el NVIDIA Container Toolkit, que es lo que justamente permite pasar el hardware hacia los containers, los drivers de NVIDIA, los CUDA drivers, con el Fabric Manager, importante para cuando se usan múltiples GPUs con NVLink. Y bueno, después el soporte del módulo de NVIDIA, del kernel, el KMod, pero para DKMS. Hay cosas a considerar, ¿no? Fabric Manager se usa cuando tenés múltiples GPUs con NVLink. Si no tenés NVLink, no precisás usar Fabric Manager. Después el DKMS, bueno, es muy recomendable porque, digamos, NVIDIA compila, sí, los módulos del kernel, pero primero sale el kernel nuevo en la distribución y después se autocompila para NVIDIA y pasará por sus procesos y de repente está a los 2 días. Si precisás actualizar el kernel por un tema de seguridad, no querés esperar 2 días, entonces para eso lo compilamos nosotros mismos. Es automático, o sea, tiene todas las ventajas. Y bueno, lo otro que, por más que están en NVIDIA Container Toolkit, necesitan hacer algo que genere un archivo que le da todo el elenco de hardware a Podman a través de su Container Device Interface. Eso no viene prehecho, por alguna razón que desconozco, así que lo tenemos que hacer nosotros. Hay mucha documentación de NVIDIA, se pueden perder cuando van estudiando todo esto, pero en realidad es muy simple. Es lo que vemos acá, más lo que vamos a ver en la siguiente diapo. En la siguiente diapo vemos cómo se genera un Service Unit de systemd y el comando que hay que ejecutar para generar la descripción del hardware para Podman. Es lo único que hace, muy simple. Y después lo único que hacemos es simplemente habilitar e iniciar los demonios de los servicios de NVIDIA, perdón. Persistent CD, el Fabric Manager cuando usamos NVLink y nuestro unit de systemd local para generar el CDI. Y después hacemos el clásico reboot y explota todo. O capaz que no. Entonces, ¿cómo hacemos para probar que esto haya funcionado? Bien, lo que hacemos es levantar un container. Simplemente con Podman, acá mismo se usa como un usuario común no privilegiado, ni siquiera es root. Estamos con el usuario Rocky, levantamos un container, le decimos qué dispositivo queremos que tenga acceso, le decimos, bueno, usame todas las GPUs que haya, que en este caso había solo una. Tenemos que deshabilitar los labels de CLinux, perdón. Esa es una limitación del driver de NVIDIA con el CDI. No es deshabilitar CLinux entero, sino el labeling nomás, que son como diferentes entornos de CLinux.
Después usamos la imagen mismo oficial de NVIDIA para tener todo el runtime de CUDA y ejecutamos el comando NVIDIA SMI, que es el que permite ver información sobre hardware. Si eso puede acceder a hardware estando dentro del container, tenemos éxito, como es el caso de acá. Big success. ¿Bien? ¿Dudas? Seguimos. Bueno, lo otro a definir es qué es una velocidad aceptable. Entonces, bueno, algo que podemos... Todo esto es muy subjetivo y debatible, ¿no? Pero, digamos, todos sufrimos un poco a GPT-4. Lo vimos lento, después de usar GPT-3, sí, pero es bastante usable igual, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un benchmark en aquel momento, principio de abril, y GPT-4 tiene un promedio de 26 tokens por segundo, ¿tá? Acuérdense, son casi palabras. Así que nos pareció como un objetivo razonable a buscar. Es decir, definir un hardware para que se pueda correr a esta velocidad, ¿verdad? Eso fue desde Virginia mismo, o sea, no está la latencia desde Uruguay. O sea, desde Uruguay esto les puede funcionar un poco más lento. Bien, entonces, como ya vimos, precisábamos 15 GB de RAM. Encontramos en AWS un servidor que tiene una placa NVIDIA A10 que tiene 24 GB de RAM. Es de lo más baratito que hay en AWS, que soporta CUDA 8. Y lo vamos a correr con Llama 2 7B, que es la versión reducida de Llama, ¿no? Pero es para empezar a entrar en calor. Gráficas por Federico Varela. Muchas gracias, Fede. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos en ese servidor. Hay una gran diferencia con PowerInfer, que puede hacer inferencia a 41 tokens por segundo, bastante rápido. Pero PowerInfer en realidad hace una especie de reentrenamiento del modelo, dicen ellos, que como que divide el modelo en ciertas partes calientes que corren en GPU y otras partes más frías que se usan menos del modelo que corren en el CPU. Y ejecutando esas cosas como que al mismo tiempo logra que inferir un poco más rápido. Pero tiene que hacer ciertos cambios en el modelo que lo reducen un poquito la calidad. Entonces no es del todo justo compararlo. Pero si están dispuestos a perder un poquito de calidad, la verdad que tiene una gran diferencia con el resto. Después lo otro que se puede ver es que hay un montón de modelos que están entre 32 y 33 tokens por segundo. ¿Tá? O sea, de modelos no, perdón, ejecutores. Así que está bastante bien. Encabezados por BLLM, lo cual no es tan sorpresa porque se habla muy bien de él en la red, digamos. Y bueno, algo que me sorprendió es que CTranslate 2 haya quedado segundo. La verdad es sorprendente, pero bien. Y bueno, después hay varios tests que son con Test Generation Web, que son los TGW, que en realidad por alguna razón están dando medio lento, que no pudimos investigar a fondo todavía. Puede ser que haya sido una mala versión justo que usamos, no sé. Pero, por ejemplo, los que son los transformers con BF16 dio 24 tokens por segundo y usando los transformers directamente dio 32 antes, los HF transformers. O sea, es el mismo ejecutor, lo único que uno está a través de otro motor y tiene una gran diferencia de performance, así que me parece que hay algo raro ahí que no se explica demasiado. Y bueno, acá vamos a ver la utilización propiamente de hardware, ¿no? O sea, corrimos los tests y bueno, mientras que estábamos infiriendo, vemos el uso de la memoria de las GPUs, por ejemplo, y parten de 13 gigas y medio más o menos a 21 gigas, ¿no? Lo que sí hay que hablar acá es que BLLM y TGI en realidad ambos tienen como unos cachés que se fijan cuánta memoria de video tenés, entonces utilizan un poquito de esa memoria para prefijar esos caches. Hay otros que utilizan un mecanismo que tienen también esos cachés, obviamente, porque si no, no tendrían buena performance, pero lo usan de una manera más dinámica y lo van ampliando dinámicamente de a poco. Entonces no es que BLLM o Test Generation Interface sean tan malos, digamos, en el uso de memoria. Si tuviéramos una placa con menos memoria, también se adaptarían y usarían menos memoria y correrían bien. Después lo otro interesante acá es que el bandwidth de la memoria, es decir, el tiempo que la memoria se está usando, del tiempo total, es casi el 100%, en muchos casos es el 100%. Quiere decir que tenemos un cuello de botella en la velocidad de la memoria. ¿Tá? Y esto es normal en inferencia, generalmente es lo que se aprecia. ¿Tá? Está tan optimizada la parte de la GPU con los tensors cores que la verdad que el cuello de botella pasa a ser la memoria. ¿Tá? La GPU también está bastante usada, pero imagino que es algo esperando por la memoria, algo así. Pero bueno, la verdad que ese hardware, lo que es la GPU, está bastante usadita, todo al 100%.
¿tá? Después, a nivel de la memoria, pero esta vez la RAM común de CPUs, digamos, del servidor en sí y no de la GPU. Hay muchos ejecutores que van cargando el modelo de a poco y lo van pasando a las placas de video y liberan la memoria y ya está. En cambio hay otros que lo cargan totalmente en memoria y después lo pasan o lo mapean en la memoria de la placa de video o algo así. Entonces, la recomendación es, bueno, compren, digamos, suficiente RAM, o sea, más RAM que lo que tienen de VRAM de las GPUs y no tienen ese problema. La RAM no es tan cara, la VRAM sí, pero la RAM de CPUs no es tan cara. Bien, después lo otro que vemos a nivel de CPUs es que es muy frecuente que pase que esté una CPU al máximo y el resto de las CPUs libres. Eso se ve que hacen como algún polling para ver si ya está inferenciado lo que estaba esperando inferenciar o no. Deben tener un busy polling ahí. Por eso todos estos datos de Max CPU y Inference CPU, porque son 8 CPUs creo, si mal no recuerdo. Y bueno, excepto el Power Infer, que como les contaba hoy, logra esa velocidad haciendo un mix de GPUs con CPUs. Bien, entonces, bueno, las observaciones que ya se lo acabo de decir mientras veíamos las tablas, que es un poco mejor. Hay un grupo de 32 aproximadamente tokens por segundo. GPT-4 son 26, así que tenemos una buena velocidad. No es comparable la inteligencia de este modelo con GPT-4. Test Generation Web, bueno, no sabemos qué pasa ahí. El MLC usa poca RAM. Bueno, lo de las reservas que le comentaba. Y bueno, tener en cuenta eso de Power Infer, que no es tan justa la comparación. Entonces, bueno, ya tenemos los benchmarks, ya tenemos algunos datos, pero bueno, queremos ver qué hardware usar para correr, ahora sí, el Llama 2 de 70B. Esto fue antes del 18 de abril, que fue cuando salió Llama 3. Ya es obsoleto un poco. Bien, entonces, las necesidades de hardware, hacemos los cálculos que vimos de la página anterior, nos dan que más o menos precisamos 156 GB de memoria de las GPUs, de las placas aceleradoras. Eso significa que como mínimo precisamos 2 placas de video, porque no hay una que tenga toda esa memoria. Multi-GPU acá. Y bueno, un poco el plan, la estrategia es primero validar un poco el hardware antes de comprarlo, ¿no? Es decir, antes de hacer una inversión que pueden ser $100.000, $50.000, no lo sé, estaría bueno poder decir, bueno, este hardware va a funcionar y vas a inferir a esta velocidad, ¿no? Estos tokens por segundo. Para comprar un poco más tranquilo. Entonces, está bueno usar un poco las nubes públicas para eso. Por más que uno use hardware en un premise, podemos usar la nube pública y eso se hace con la intersección. Es decir, el hardware que tengo en la nube y el hardware que puedo comprar, cuando coinciden, es que puedo validarlo en la nube, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también un tema ahí que la mayoría de los proveedores de hardware de servidor no publican los precios, excepto Dell, que tiene algunos y es bastante configurable, está muy bueno. Así que gracias Dell. Grande ahí. Perdón si hay otro proveedor de hardware acá, pero bueno, es la verdad. Bien, entonces, lo que encontramos para llegar a la memoria requerida, lo más barato en Dell, que esté publicado públicamente y que esté también en una nube, son 8 aceleradoras L4 que tienen 24 GB cada una y 192 GB en total. Eso nos da $33.600 solo en GPUs. ¿Está? Bueno, en Google Cloud tenemos ahí un servidor que sale $8 la hora, en Virginia del Norte también. Estas placas no tienen NVLink, es decir, no se conectan entre ellas, sino que va todo a través del PCI Express. Ojo con eso. Y, bueno, probablemente no tengan suficiente velocidad, pero dije, las voy a probar igual. Es lo más barato, empecemos de lo más barato a lo más caro, ¿no? Así que, bueno, fuimos a probar. Acá está un poco el servidor. Ya estamos cerca del límite. Bueno, el servidor sale $65.000, servidor bastante polenta, bien conectado, tiene 5 años de garantía, precioso. Acá tenemos las pruebas y resulta que en Google Cloud, que era donde encontramos esos servidores con esas placas, no nos permitieron usar más de una placa. Y ahí va lo que les decía de que está complicado conseguir hardware para poder hacer inferencia. Le solicitamos ampliar a 8 y después de 3 días nos dieron la negativa. Y eso que somos partners. Así que otra vez lloré. Y bueno, recalculando, hicimos, bueno, ¿qué otras GPUs hay en Dell que también estén en alguna nube y no encontramos nada por debajo de $40.000? Y eso es porque encontramos que con $40.000 en eBay podemos comprar 4 A100 de 40 GB. Son muy buenas placas para inferencia. Vimos la reputación de los vendedores, que sea buena. ¿Tá?
Son placas nuevas, así que bueno, en teoría podríamos usar eso. ¿Tá? Bien, en Dell le pedimos precios oficiales también por las dudas, ya que no lo teníamos en el configurador online. Te piden dirección, Estados Unidos, teléfono, todo que no tenemos. No quisimos molestar a nuestros clientes de Estados Unidos con eso. Así que bueno. Si cambiamos unas placas por las otras, resulta que estamos en $72.000 el servidor en Dell en Estados Unidos. ¿Ok? Pero no está nada mal, es bastante mejor que con las L4. Es algo que tiene mucho más chance de correr a una velocidad aceptable. Y bueno, tenemos en AWS unos servidores que son $33 por hora en Virginia, ¿tá? Que tienen 8 ASIENs, pero nosotros podemos usar 4 de ellas con los containers, súper fácil. Así que está, todo excelente, vamos a probarlo. Y cuando intentamos levantar los servidores, resulta que nos da el error de insufficient capacity. Eso es que no hay capacidad en el data center, no hay servidores disponibles para que nosotros usemos con esas características, con esas placas. ¿Tá? Así que dijimos, bueno, vamos a otras regiones, ya que es multirregional el tema. Nosotros usamos Virginia, pero hay 7 regiones, no son todas las regiones, hay 7 regiones donde tienen servidores con estas aceleradoras. ¿Tá? Entonces fuimos probando de lo más cercano a lo más lejano de Uruguay y llegamos hasta Corea del Sur. Es nuestra opción número 6, la penúltima. Entonces llegamos a Corea del Sur, grande, bien. Sale bastante más también, 50% más el servidor, $45, pero bueno. Tuvimos ahí un par de detalles por el Fabric Manager, por eso lo repito, úsenlo, que es muy bueno. Y bueno, tuvimos que hacer un nuevo benchmark con Transformers porque para multi-GPU se usa distinto, incluso en la API. No lo pudimos hacer andar, pero CTranslate 2 sí funcionó. Así que hicimos las pruebas de CTranslate 2, nos fuimos a dormir porque hay que dormir también. Y al otro día ya no podíamos prender siquiera el servidor que ya teníamos todo configurado en Seúl. ¿Tá? Entonces, siguen los problemas para conseguir hardware. Y bueno, después nos teníamos que ir a Estados Unidos al Open Source Summit a dar la charla, así que el test que pudimos hacer con el tiempo y presupuesto que teníamos fue por ahora solo el de CTranslate 2, que es bastante bueno igual el inferenciador. Se lograron 23 tokens por segundo, que está bastante cerca de los 26 del objetivo. Usó 141 gigas entre la suma de las dos placas de video. Las usó bastante parejas en cuanto a, o sea, bastante no, muy parejas en cuanto a lo que es el bandwidth de la memoria y la GPU, ¿tá? 67% del bandwidth y 94% de la GPU. O sea, el cuello de botella para CTranslate 2 parece ser los Tensor Cores. Bueno, también la memoria RAM que usó es muy parecido a lo que vimos en los otros tests, precisaba 141 GB de RAM y usó una CPU al mango y el resto tranquilitas. Bueno, tener en cuenta también que estos 23 tokens por segundo, incluso Llama 3 está hecho de una forma que funciona un poquito más rápido que esto, lo cual está bueno. Y después hay los Mystics Experts son bastante más rápidos que estos, o sea que la verdad es una muy buena performance con miras a tener mejor performance que GPT-4. Bueno, después la comparación con OpenAI. Hicimos todas unas fórmulas para ingresar los costos actuales y del servidor y después unos cálculos para ver cuánto sale el servidor por hora de trabajo. Son $7, que da más o menos para 9 consultas por minuto de GPT-4 Turbo. Pero bueno, Llama 2 70 veces comparable a GPT 3.5 Turbo, entonces esos serían 177 por minuto. Entonces, la verdad, tendrías que tener como 177 usuarios al mismo tiempo, prácticamente para cada una consulta por minuto de eso. 177 por minuto, perdón. Así que bueno, pero no es muy... precisas memoria adicional, etcétera, o sea que tampoco te aumenta el costo del hardware. Así que costo no es una razón, como ya habíamos dicho. Las razones pueden ser la soberanía de los datos, no estar atado a proveedores externos que de repente hoy están y mañana no, o te cambian un modelo, ahora no lo puedes usar, tenés que usar este. O sea, si vos lo tenés todo localmente, lo tenés todo controlado. O tener costos fijos, no tener sorpresas de costos que bueno, no teníamos en cuenta. También si hay mucho ida y vuelta con el motor de inferencia, con el LLM, cuando se usa un rack, por ejemplo, y se consultan bases de datos locales, te podés ahorrar toda la ida y vuelta hacia Seúl o Estados Unidos. Así que bueno, podría llegar incluso a mejorar los tiempos de respuesta. Los aprendizajes es parecido a lo que vimos en la conclusión de más temprano, que lleva mucho tiempo hacer estas pruebas. La documentación a veces está obsoleta, a veces está diseminada en varios lados. A veces tenés que modificar tu código fuente para poder hacerlo funcionar en múltiples GPUs.
compilar CUDA, no compilen CUDA. Demora mucho los kernels de CUDA. Los containers terminan siendo un poco grandes. A veces es normal que haces sin RAM o VRAM, te hace perder tiempo. Y bueno, precisas bastante espacio cuando usas 70 billones de parámetros. Y bueno, estamos esperando por AMD, por favor, salvarnos de esta desgracia del hardware. Se pueden agendar los servidores en AWS. O sea, ustedes dicen en qué fecha van a usar el servidor, durante qué espacio de tiempo, y lo van agendando. Y obviamente les cobra por agendarlo y después les cobra por usarlo. Pero es algo que se puede hacer. Qué genial. Bien, traten de usar un buen ancho de banda. Los containers nos anduvieron muy bien, tuvimos mixes de distribuciones en los containers, todo andando bajo Rocky Linux 9 sin ningún problema. Y bueno, esto ya es obsoleto, como les comentaba. Está muy bueno, el Llama 3 8B es muy comparable al GPT 3.5 Turbo, es muy barato y rápido de usar, entonces ahí la verdad que sí hay un caso de uso que conviene usarlo localmente o en nuestra propia nube. Y el de 70 billones la verdad está muy bien. Bueno, se puede cuantizar, etcétera. Y bueno, llegamos justito, perdón. No sé si tenemos tiempo para 2 preguntas. Una. Si se quedan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguno le sobra alguna placa de video de estas? Sirven de 40 GB, 80 GB, no se preocupen. No, bien. Bueno, excelente. Muchas gracias.